Vamos a resolver todas las dudas sobre los Mini. ¿Necesitamos un carné para volarlos? ¿Los podemos volar en ciudad? ¿Hasta qué altura los podemos volar? Vamos a ver todas estas preguntas que nos habéis estado haciendo por Instagram y por YouTube y vamos a explicaros de qué leyes vienen las respuestas. Y a la famosa pregunta de si es obligatorio tener un carnet o no para volar este tipo de drones, la respuesta es que no, que únicamente es necesario familiarizarse con el manual de usuario. Es cierto que tener el carnet A1 o A3 nos puede ayudar a entender un poco mejor la normativa, pero no es obligatorio. Y para que os sintáis seguros de que lo estáis haciendo legalmente, vamos como siempre a la página web de AESA. Estamos en la home principal y bajamos al apartado de UAS Drones. Formación de pilotos a distancia UAS Drones, y como estamos con los drones más pequeñitos, menor riesgo, nos vamos a categoría abierta. Y aquí tenéis todo el temario de la categoría abierta. Y en la diapositiva 23 podemos ver que estamos dentro de la subcategoría A1, la de menor riesgo, con drones más pequeñitos, como veis, menores de 250 gramos, que es el caso de los Mini. Y aquí tenemos dos opciones, o que nuestro Mini sea de los más recientes y tenga marcado de clase C0, o que no tenga marcado de clase, pero al ser menor de 250 gramos entraríamos en el apartado de Legacy, siempre que lo hayamos comprado antes del 1 de enero del 2024. Y ya en este mismo cuadro nos dicen qué restricciones operacionales tendremos y qué requisitos de piloto. Como veis, solamente es obligatorio estar familiarizado con el manual de usuario facilitado por el fabricante del UAS. En el resto de los casos sí que será obligatorio tener un carné. De todas formas, como es algo gratuito y está en la página web de AESA, yo recomiendo que obtengáis la titulación. Y en restricciones operacionales nos dice que no está permitido el vuelo sobre concentraciones de personas, no lo podemos hacer en ningún caso, ni en la categoría abierta ni con los escenarios estándar, y nos recomienda no sobrevolar personas no participantes. En este caso solo es una recomendación, por lo tanto sí que podremos volar a personas no participantes en la operación. Y en la siguiente diapositiva nos lo explican de nuevo. Se permite el vuelo sobre personas no participantes, sin infringir la privacidad y la protección de datos de estas personas, excepto operaciones UAS con marcado de clase C1, que no es nuestro caso. Nosotros estamos en marcado de clase C0 o inferiores a 250 gramos. Por lo tanto, sí que podremos volar personas no participantes en la operación, intentando evitarlo en la medida de lo posible. Y también podemos irnos a la propia web de EASA para ver la normativa europea. Y en función del Mini que tengáis, podéis marcar drones que han sido introducidos en el mercado antes del 1 de enero del 2024 o drones con marcado de clase C0. Vais a ver que las condiciones son exactamente las mismas. ¿En qué subcategorías vamos a volar? Como dijimos antes, en la A1, pero también podemos volar en la A3. Podemos llevar el dron siempre que queramos en entorno rural. Restricciones operacionales. No volar sobre concentraciones de personas, no nos dicen nada de personas no participantes en la operación, con lo cual únicamente no podemos volar sobre concentraciones de personas, y mantener una altitud de vuelo máxima de 120 metros de altura. ¿Nos tenemos que registrar como operadores? Pues la respuesta es que sí, siempre que el dron tenga cámara, como es el caso de los Mini. Como competencias del piloto, únicamente leer con cuidado el manual de usuario y la edad mínima, en el caso de los Mini, 16 años. Y como siempre, antes de empezar cualquier tipo de vuelo, nos vamos a ir a la aplicación de Enaire Drones y en función de si lo estáis haciendo de forma recreativa o profesional, marcáis una de las dos opciones. Miramos la zona a la que queremos volar y comprobamos que no estemos en un espacio ECTR, ningún tipo de espacio asociado a un helipuerto, a un aeródromo, y que nadie tenga publicado un NOTAM y tengamos que ponernos en contacto con la persona que lo ha publicado para coordinar esa operación. Por lo tanto, entramos en Enaire, miramos la zona a la que queremos volar y si vemos que es un espacio aéreo controlado, siempre nos vamos a tener que poner en contacto con la persona o entidad que esté controlando ese espacio aéreo. Si el espacio aéreo está libre, con el resto de condiciones que vimos vamos a poder volar. Vamos ahora a ver la altura de vuelo. Como norma general en la categoría abierta, como máximo 120 metros. ¿Qué pasa si estamos volando con un Mini en ciudad? Aquí va a depender de si lo hacemos de manera profesional o manera recreativa. Esto lo podemos ver en los reglamentos y en las zonificaciones que ha hecho AESA. Pero para simplificar toda la normativa nos vamos a ir al Ministerio de Interior. Nos dice que como norma general, las operaciones con UAS que se utilicen de manera recreativa no podrán realizarse sobre aglomeraciones de edificios, ciudades, pueblos, lugares habitados,
salvo que pese menos de 250 gramos, el caso de los Mini. Y entonces operaremos a una altura máxima de 20 metros de altura. Por lo tanto, si estamos volando de manera recreativa y queremos volar en una ciudad, la altura máxima será de 20 metros. Y no tendremos que hacer ningún tipo de aviso al Ministerio de Interior. Y en caso de que estemos realizando la actividad de manera profesional, podremos emitir un comunicado al Ministerio de Interior y entonces ya volaríamos hasta los 120 metros de altura. Guardaros este resumen con todas las normas que tenéis que cumplir para volar los Mini. No es obligatorio ningún tipo de carné, pero yo recomiendo que por lo menos tengáis el A1 A3. Tenemos que tener más de 16 años, realizar el registro como operadores dentro de la página web de AESA, poner una placa en el dron donde aparezca nuestro número de operador. Esto lo podemos ver en el reglamento de ejecución, artículo 14.8. Siempre vamos a tener el dron al alcance de nuestra vista. Estamos en subcategoría A1, con lo cual tenemos que cumplir el resto de condiciones de la categoría abierta, y entre ellas es volar en VLOS, con el dron dentro del alcance visual. No volar en espacio aéreo controlado, y en caso de que nuestra zona esté afectada, coordinarnos para poder realizar esos vuelos con la entidad o el usuario que tenga la zona controlada. Podremos volar en entorno urbano, hasta 20 metros de altura máxima si lo hacemos de manera recreativa y 120 si lo hacemos de manera profesional. No podemos sobrevolar, como en ningún otro caso, concentraciones de personas, pero sí que podemos volar personas no participantes, aunque AESA da una recomendación de hacerlo por el mínimo tiempo posible. Y por último, tener un seguro de responsabilidad civil que nos cubra el daño a terceros en caso de accidente. Cualquier duda que tengáis nos podéis escribir a la web de la escuela, al Instagram de la escuela o dejarnos comentarios en el vídeo. Si os suscribís al canal y dais like a nuestros vídeos nos ayudáis mucho a poder seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias y esperamos que os haya sido útil.